Para disminuir su miedo a la muerte, usó un trozo de madera para practicar su postura de decapitación. Catalina pensó que esto la calmaría, pero al presenciar la ejecución de su sirvienta ante sus ojos, entró en pánico. Solo tenía 22 años, el miedo era perfectamente normal. El momento había llegado, y la reina Catalina probablemente nunca imaginó que su vida sería tan corta. Era solo una hija ilegítima abandonada por un noble, y luego un poderoso funcionario se fijó en su belleza. Más tarde, fue presentada al rey. Enrique insistió en casarse con ella y convertirla en reina. Pero el error de Catalina fue la avaricia. Quería disfrutar de la riqueza y el lujo que Enrique le ofrecía, pero no soportaba la soledad de su enfermedad. Finalmente, se atrevió a tener una aventura con uno de sus guardias. Catalina Howard no se arrepintió hasta su muerte, quería morir como la esposa de un guardia. Apenas terminó de hablar, estalló una conmoción abajo. Claramente, esto era un desafío flagrante a la autoridad del rey. Catalina había aceptado su destino. Antes de su ejecución, miró el cielo azul intenso. Luego respiró hondo, imitando la postura que había practicado en prisión. Era Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII y la segunda reina en ser guillotinada. Tras ejecutar a su quinta esposa en la guillotina, convocó a una sala llena de hermosas mujeres, para desahogar su amargura por la traición. Para saciar su curiosidad, incluso les permitió turnarse para sentarse en el trono. Enrique se había casado 5 veces, y 2 de sus esposas habían sido ejecutadas por su propia mano. Pero al ver a estas hermosas mujeres compitiendo por el trono, Enrique sintió una punzada de culpa. Entonces restauró el derecho de sucesión a las 2 princesas. Su hija mayor, María, compartió de inmediato la buena noticia con su hermana menor, Isabel. Esto significaba que algún día podría convertirse en reina. Isabel declaró que nunca se casaría. Esto demuestra el trauma psicológico que los numerosos matrimonios de Enrique le habían infligido a su hija menor. Su posterior título de reina virgen se derivó de esto. Mientras tanto, Enrique celebraba su primera Navidad como soltero. En ese momento, una mujer casada le llamó la atención. Su encanto cautivó de inmediato a Enrique, especialmente al verla feliz con otro hombre. Fue presentada al rey. Enrique no solo no mantuvo la distancia debida, sino que también indagó sobre su pasado. Aunque Catalina se había vuelto a casar, Enrique seguía interesado en ella, sobre todo tras enterarse de que a su marido le quedaba poco tiempo de vida. Mientras su segundo marido estaba enfermo, Catalina mantuvo una aventura con su colega, Tomás. Ambos mantuvieron su relación clandestina en secreto, a la espera de la muerte del anciano. Justo cuando Tomás creía que la felicidad estaba a su alcance, apareció un rey. Catalina pareció hacer alarde deliberadamente de su encanto. Los sentimientos de Enrique por ella se intensificaron aún más. Más tarde, Catalina recibió regalos del rey. Al ver las magníficas ropas, su marido la interrogó con disgusto. Era evidente que su marido dudaba de su carácter. Catalina llevaba el magnífico vestido que el rey le había regalado para conocer a Tomás. Fingió vergüenza ante los cumplidos de Tomás. Al oír esto, Tomás finalmente comprendió que su novia había ascendido en la sociedad. Pero Catalina dijo que mantendría las distancias en el futuro. ¿Estaría realmente bajo su control el curso de los acontecimientos? Asesinó a su esposo y el rey de Inglaterra le propuso matrimonio de inmediato. Su Majestad envió emisarios para pedir su mano. Ante este gran honor, Catalina no sintió alegría, pues el rey ya se había casado 5 veces. Pero el atractivo del poder real era demasiado deslumbrante. Este era el 6º matrimonio de Enrique, y el tercero para ella. Al presenciar cómo el rey daba la bienvenida a su 6ª esposa, quienes la rodeaban observaban con indiferencia. 2 de las 5 primeras esposas de Enrique habían sido ejecutadas. Por lo tanto, Catalina era mucho más cautelosa en los asuntos matrimoniales. Esperaba invitar a sus hijos a palacio con más frecuencia en el futuro. Claramente, Catalina trataba a los hijos de su esposo de matrimonios anteriores mucho mejor que sus predecesores, algo que complacía enormemente a Enrique. Sin embargo, no quería que el príncipe Eduardo viniera, temiendo que contrajera una enfermedad. Aunque Enrique se había casado recientemente,
Este hombre de 50 años ya no sentía la misma pasión por el romance que antes. Quería librar una gran guerra para asegurar su reputación duradera. Su sexto matrimonio se debió simplemente a la soledad y a la necesidad de compañía. Catalina era hermosa y considerada, y eso conmovió el corazón del solitario y frío Enrique. Cuando Catalina abrió el regalo y vio el anillo, no mostró sorpresa. Entonces expresó sus sentimientos y se lo puso en el dedo. Enrique comprendió de inmediato, y decidió eliminar todos los obstáculos. Llamó al amante secreto de Catalina y le encomendó una tarea. Tomás sabía que no podía oponerse a Enrique, así que aceptó a regañadientes. ¿Podría esta viuda, que ya se había casado 2 veces, realmente sentir algo por el rey Enrique? Enrique era anciano y frágil, y su salud se deterioraba. Durante una fiesta, su antigua enfermedad reapareció. Anteriormente, su quinta esposa asistía con alegría a la fiesta y bailaba, completamente ajena a su salud. Pero cuando su sexta esposa se enteró de la enfermedad de Enrique, corrió a visitarlo. Catalina sabía lo que le preocupaba a Enrique. Al ver la herida supurante y maloliente, no solo no mostró disgusto, sino que la curó personalmente. Su devoción probablemente la salvó del castigo posterior de Enrique. Catalina era muy hábil en el manejo de las relaciones familiares. No solo resolvió antiguos agravios entre Enrique y sus 2 hijas, sino que también cultivó una buena relación con el único príncipe joven. Esto impresionó profundamente a Enrique. Por lo tanto, cuando decidió ir personalmente a la frontera para ocuparse de los asuntos, la única persona en quien podía confiar su reino era Catalina. Anteriormente, le disgustaba profundamente que las mujeres interfirieran en la política. Antes de emprender su conquista, Enrique le comunicó a Catalina que el Parlamento había designado a Eduardo como su heredero. Si algo le sucedía, la princesa María heredaría, seguida de la princesa Isabel. Al ver la expresión de su padre, como si diera sus últimas instrucciones, los ojos de la princesa María se llenaron de lágrimas. Enrique se adelantó rápidamente para consolarla. La armoniosa y amorosa relación entre Enrique y sus hijos se debía en gran medida a Catalina. Su segunda hija, Isabel, siempre había tenido una distancia irreparable con Enrique debido a la ejecución de su madre. Pero ahora, en ese momento de separación, las antiguas animosidades se disipaban. Tras despedirse, Enrique partió hacia el frente. Ahora, solo quería dejar su huella en la historia con una batalla decisiva. Mientras tanto, Catalina, que permanecía en palacio, tampoco se quedaba de brazos cruzados. Difundió en secreto sus creencias paganas. Su hermana, temerosa de problemas, intentó disuadirla rápidamente, ya que todas las esposas anteriores del rey habían tenido finales trágicos. Sin embargo, Catalina seguía decidida a reformar la religión. Pero en aquella época católica, podía tolerarse semejante comportamiento. Una viuda que se había casado 2 veces se convirtió repentinamente en reina de Inglaterra. El ascenso de Catalina al poder no solo se debió a su belleza, sino también a su gran inteligencia emocional. Enrique acababa de regresar de una batalla victoriosa, cuando Catalina y su séquito lo recibieron. Profundamente conmovido, inmediatamente le otorgó los más altos honores. Si Catalina hubiera sido más obediente, podría haber sido considerada una reina modelo. Pero era una cristiana devota. Justo cuando Enrique admiraba su logro, de repente se sintió mal y se desplomó al suelo. Ahora parecía un anciano en sus últimos años. Esto le dio a Catalina, una mujer de profunda fe, una oportunidad. Le dio a Enrique un libro que revelaba en secreto las enseñanzas del Papa. Afortunadamente, Enrique solo echó un vistazo a una página antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Pero Catalina no le prestó atención. En cambio, se volvió aún más arrogante, conspirando en secreto con poderosos ministros para implementar reformas. Creía que todo estaba bajo su control, completamente inconsciente de que se había convertido en el objetivo del obispo. Inesperadamente, la propia Catalina declaró que su majestad podría aniquilar por completo los restos de la Iglesia de Inglaterra. Enrique ya no la soportó, y su expresión se tornó extremadamente desagradable. Catalina se dio cuenta de inmediato de que se había excedido y fingió debilidad. Sin embargo,
en cuanto salió de la habitación, Enrique comenzó a quejarse. Al ver el intenso descontento de la reina, el obispo comprendió que había llegado su oportunidad. Inmediatamente comenzó a acusar a la reina de difundir el protestantismo. Tras algunas dudas, Enrique accedió a que la reina fuera juzgada, pero quería perdonarle la vida. ¿Y qué destino le esperaba a Catalina esta vez? Es difícil imaginar que Enrique VIII, quien había ejecutado a 2 de sus esposas, pudiera perdonar a su sexta esposa por una grave transgresión. Esa noche, de repente, oyó un llanto. Para averiguar la razón, decidió investigar. Catalina se enteró de que su identidad cristiana había sido revelada y que el rey se disponía a castigarla. Pero no habló directamente, en cambio, usó el razonamiento emocional. Después de todo, Enrique no la había llamado en mucho tiempo. Solo quería saber la verdad, así que le dio la oportunidad de confesar. Sin embargo, Catalina siguió negándolo. Al ver esto, Enrique no quiso perder el tiempo y se fue. Justo cuando Enrique y sus ministros discutían cómo ejecutar a la reina, ella se arrodilló de repente y confesó rápidamente su fechoría. Al ver esto, Enrique decidió no insistir más en el asunto. Al escuchar estas palabras, Catalina finalmente se sintió aliviada. Pensó que había recibido el perdón de Enrique, pero en cuanto salió por la puerta, su actitud cambió por completo. Justo cuando Catalina pensaba que todo estaba bien, estaba a punto de emitirse una orden de arresto. Sin embargo, Enrique actuó como si nada hubiera pasado. Habían venido a arrestar a la reina y a su séquito y escoltarlos a la Torre de Londres para ser juzgados. Quizás Enrique era realmente viejo y frágil, y ni siquiera recordaba la orden de arresto que él mismo había emitido. Al presenciar la tiranía de Enrique, Catalina casi enloqueció. Se disculpó una vez más por su error. Quizás fue por eso que Enrique la perdonó por su grave transgresión. El obispo, en cambio, no tuvo tanta suerte. Tras años de servicio en palacio, había presenciado demasiados cambios. Así que este retiro quizás no fuera tan malo. ¿Cómo organizaría el anciano Enrique el resto de su vida? Enrique era anciano y se le agotaba la vida. Encargó un autorretrato. En ese momento, vio el fantasma de su primera esposa. Catalina reprendió a Enrique por incumplir con sus responsabilidades como padre. La princesa María estaba claramente en edad casadera, pero debido a la indiferencia de Enrique, permaneció soltera. Enrique no soportó la acusación y la despidió. Al despertar, el cielo estaba vacío. Enrique ordenó a sus ministros que, tras su muerte, su hijo menor, Eduardo, heredaría el trono. Siendo un hombre que valoraba las apariencias, le preocupaba mucho la impresión que dejaría en el mundo. Pero el cuadro terminado claramente no cumplió con sus expectativas, parecía más un rufián que un rey. Entonces ordenó al pintor que lo repintara. El pintor no tuvo más remedio que obedecer. Esa noche, mientras Enrique se preparaba para dormir, se encontró con el fantasma de su segunda esposa. Ana también lo criticó por descuidar a su hija, dejando a Isabel sin nadie en quien confiar. Enrique expresó que cada vez que veía a Isabel, pensaba en Ana y en cómo Ana lo había traicionado cientos de veces. Ana afirmó que esas acusaciones eran completamente falsas. Enrique probablemente supo desde el principio que Ana era inocente, pero no quiso admitir su culpa, sobre todo cuando mencionó a la quinta reina, que también había sido decapitada. A la mañana siguiente, Enrique convocó a su familia para ultimar los preparativos. El trono sería heredado por su hijo menor, Eduardo. Encargó a su hija mayor, María, que cuidara de su hermano menor. Debido a la influencia de su madre, siempre existió una brecha insalvable entre Enrique e Isabel. Respecto a su sexta esposa, Enrique dispuso que, si no tenía intención de volver a casarse, recibiría 7.000 libras al año, hasta que se volviera a casar. De las 6 reinas de Enrique, Catalina Parr fue quizás la más afortunada. En sus últimos momentos, Enrique vio el espíritu de su tercera esposa. Ante la pregunta de la reina, Enrique se sintió muy confiado porque amaba a su hijo por encima de todo. Jane Seymour afirmó que su hijo moriría joven, porque las expectativas que Enrique tenía depositadas en él eran demasiado altas. Entonces Henry se acercó al cuadro,
contemplando el hermoso retrato de sí mismo. Enrique se sumió en profundas reflexiones, tal vez era hora de partir.